solo atañe con estos dos últimos trabajos de que les he hablado, documentales. Ahí ha sido necesario hacer una búsqueda de archivo audiovisual muy importante, ver mucho material, seleccionarlo para construir el relato total, mucho más dispendioso en la serie de 6 capítulos de una hora. La de Manuel Cepeda fue más fluido, porque era un documental de hora y media. Pero en lo que tiene que ver con trabajos de ficción, no he tenido que averiguar nada. Ya el trabajo, yo soy la memoria de lo que he escrito, porque me lo sé de memoria, y porque en la mayoría de los casos son episodios o son anécdotas que las he vivido yo, o de las que he sido testigos, o me las han contado amigos que las han vivido. Por ejemplo, cuando yo hice el guión que eso lo hicimos juntos García Márquez y yo, el de Milagros en Roma, como a mí, él me pidió que hiciera yo el machote, el borrador de la historia, ¿no? En vista de que el texto original es un texto de 2 páginas, una columna del Espectador. Entonces ahí sí me tocó hacer investigación, hablar con expertos en teología, para averiguar cómo es en Roma el procedimiento y las instancias para declarar santa a una persona. Aún así no fue una investigación exhaustiva, digamos que fueron averiguaciones, porque el resto lo averigüé leyendo novelas sobre el Vaticano y cosas así. ¿Tu caso particular? En estas historias de mis 6 películas, hay unos cánones desde Aristóteles, ¿no?, que es la distribución del relato en 3 actos. Los cineastas hasta hace un tiempo, incluso sin que hayan abandonado esa estrategia de construcción de la historia, trabajaban mucho con arreglo a esa técnica de distribuir el relato en 3 tercios, que se pudiera sintetizar un poco groseramente en lo siguiente. Si es una película de hora y media, los primeros minutos, 10 máximo 10, procurar no pasarse de ahí, porque eso puede desconcentrar y hacerle perder el interés al espectador. En los 10 primeros minutos debe saberse quién es el protagonista, cuál es el propósito que avienta a ese protagonista, qué es lo que quiere lograr. Si es Hamlet, uno sabe que es lograr la venganza por la muerte del padre en carne de su tío, que fue el que mató a su papá, porque se lo dijo el fantasma del rey Hamlet, ¿no? En la primera media hora tiene que haber un punto de giro, tiene que haber un cambio en el equilibrio de la historia. En la segunda media hora otro cambio de equilibrio ya para ascender. Eso tiene incluso una especie de graficación parecida a los movimientos de un rendimiento bursátil o un crecimiento empresarial, etc. Pero hoy en día, como producto de todos estos cambios en la tecnología y que se ha vuelto muy accesible, digamos, la tenencia de cámaras, ¿no? Ya una cámara es como un accesorio con el que se dispone fácilmente, porque el mercado las provee de muy buena calidad y a un bajo precio. En la época en que el cine lo hacíamos con cámaras, porque el cine era analógico,
cámaras, negativo, material virgen, revelado, todo esto, cámaras cuyo costo era muy alto, el alquiler, inmensas. Hoy en día, por fortuna, no. Esas películas filmadas en negativo, perforado, tocaba mandarlas a revelar. Aquí no, aquí el laboratorista está ahí metido también. Y hasta la edición puede estar ahí incluida o en el computador. Entonces, eso ha cambiado mucho. La hegemonía de esa técnica de construcción de un guión. Y hay mucha forma experimental de acometer un relato. Yo, por ejemplo, he notado que hoy en día está en boga la narración de la historia, con los tiempos, con una no es una justaposición, es una fragmentación del tiempo en que la gente empieza a ver una película en tiempo real, digamos. En este momento empieza la película, pero la segunda secuencia es un placer, porque es como si el director de la película le propusiera armar un puzzle, ¿no? Y entonces la gente se ha familiarizado con ese tipo de narración, dice, esto le pasó antes. Y ya no hay un cierto tipo de recursos en donde para mostrar un recuerdo que se le ocurre a un personaje hay una aproximación de la cámara así. Entonces llega de un plano general corto a un plano cerrado y entonces la gente decía, está recordando. Ahora ya no, ahora se pasa el recuerdo incluso de un plano general a otro plano general. Son momentos del relato que se producen, son estrategias distintas de la arquitectura del relato que son muy recurrentes hoy en día cuando tanta gente hace cine, cuenta historias, tiene su propia programadora, sube sus trabajos a YouTube, los envía por WhatsApp, hace historias de 3 minutos. Y cuando las consideraciones sobre el tránsito de tiempo se han modificado de una manera tan sensible. Yo estoy seguro que ustedes coinciden conmigo en que hoy en día la idea de la temporalidad se ha vuelto tan distinta como era antes. Que uno, por ejemplo, pone un tinto a calentar en el microondas y le marca 25 segundos. Y se desespera porque uno no es capaz de aguantarse 25 segundos, como si fuera una hora. Y ¡pum! Lo apaga y lo dejan 22 minutos, segundos, perdón. Porque, faltan todavía 3 segundos, qué mamera. Y saca el tinto. Todo ha cambiado mucho. Esto, si ustedes no hubieran traído cámara con sus celulares, aquí que hay 8 cámaras. Entonces, toda esta masificación, que yo la quiero asumir con la palabra más correcta, que es toda esta democratización del acceso a cámaras que permiten reproducir la imagen en movimiento e incluso transmitir en tiempo real las cosas in situ, en el momento en que están ocurriendo, ha provocado grandes cambios en la cultura, en la espiritualidad de la época. Y cierro con una anécdota muy simple. Yo una vez entré a cine con un amigo y antes de entrar llamó a su hijo que vive en Barcelona. ¿Qué hijo? ¿Qué más? ¿Cómo va todo? Ya, chévere. Mire, mi hijo, voy a meterme a cine. Nos hablamos en 2 horas y media. Ok, vale.
hay una vigilancia, un afán de no perder un instante de la vida de alguien o incluso de la de uno mismo, que se ha vuelto muy neurótica, digámoslo así. El hecho es que como él tuvo que apagar el teléfono en la película, íbamos a una película de 10, 11 de la mañana, un ensayo que hacía unos amigos. Cuando salimos, a las 12:30, 1 de la tarde, sacó el teléfono y me dijo: esto está grave, me han entrado 350 WhatsApps entre el momento en que entramos a cine y ahora que salgo. Oh, pucha, ¿qué habrá pasado? Y empieza esto a pim, 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 campanear. Era el hijo diciéndole: tranquilo papá, no me pasó nada, porque el muchacho estaba en las Ramblas de Barcelona cuando el loco ese tiró un camión contra un mundo de gente y alcanzó a matar a varios transeúntes. Pero no solamente tenía lo de él, diciéndole: tranquilo papi, que no me pasó nada, aunque estaba cerca, ¿no? Sino que ya unas 10 personas le habían mandado el video de lo que había ocurrido mientras estábamos en cine, en Barcelona. Y mucha gente era preguntándole: ¿qué pasó con tu hijo? Entonces hay una especie de alarmismo, de hiperexcitación en lo que tiene que ver con la tecnología, que antes nos permitía más sosiego en la aprehensión de la realidad, del manejo del tiempo. ¿Entienden lo que quiero decir? Y eso ha cambiado al ser contemporáneo enormemente. Y confiemos que sea para bien, para bien. ¿Nunca contaste con la colaboración de un historiador para tus trabajos? ¿Nunca necesitaste la asesoría de un...? Sí, yo escribí, pero yo no dirigí eso. Yo escribí la serie Rafael Reyes para Jorge Alí Triana hace 1000 años. Y me tocó mucho investigar, obviamente, bibliográficamente, en la época de Reyes, la Constitución del 86, el gobierno de Caro, de Mundis, todo eso, en los primeros 10 años del siglo XX. Y ese material que iba escribiendo yo, los libretos, me tocaba discutirlos con 3 historiadores. Uno era Lemaitre, Eduardo Lemaitre, que tiene una biografía sobre Reyes que fue, digamos, la base bibliográfica para los libretos. Pero yo no solo me atuve al libro de él, estaba Antonio Cacua Prada, me acuerdo, y estaba Jaime Sanín Echeverri. Eran los historiadores que ponía Promec, ahí, la programadora, para que discutieran conmigo los temas que yo iba desarrollando en la serie que la dirigió Jorge Alí. Yo procuraba hacer, incluso cuando inventaba cosas, procuraba que hubiera credibilidad, pero similitud con la época. En la medida en que tú te vas formando, así a pulso, con la experiencia de tu vida, ¿en qué momento piensas que puedes ser un cineasta y un cineasta de la historia de Colombia? Aclaremos qué quiere decir a pulso. Pues con mucho esfuerzo, trabajando, desplazado prácticamente, expulsado. Pero yo no quiero dar esa imagen de mí, porque cuando yo digo, creo que salí desplazado, sí es una forma de desplazamiento, pero la palabra, pero digamos que fue una fuga de un cobarde, de huida de un amigo fascineroso que me matoneaba, ¿no? Pero digamos que si yo involucro eso dentro de la lexicografía de la violencia colombiana, a lo mejor
puedo agregar a mi favor el hecho de que fui expulsado del pueblo, digámoslo así. Pero es que el tema del desplazamiento tiene unas aristas, unos componentes gráficos, unas circunstancias visuales, ideológicas, políticas, que de pronto me quedan grandes a mí, digamos, como para darme las de desplazado, ¿entiendes? Un episodio más de la picaresca local, de un grupo de jóvenes bohemios que se daban trompadas con los de Caicedonia, en fin, que éramos traviesos, pero es que estoy hablando de muchachos de 22, 23 años, pero yo creo que por el hecho de haber sido mi familia, sobre todo por el lado de mi papá y mi mamá, una familia no propietaria de tierras, no caficultora, yo relativamente creo que los hijos de comerciantes, de pequeños comerciantes, artesanos, nunca nos vimos involucrados en ese tema de la violencia en términos de perseguidos o de perseguidores. Eso afectaba más que todo a la gente que vivía en el campo, que tenía finca, ¿no? Entonces, el concepto de desplazado me abochorna un poco. Debe ser que no lo asumo, a lo mejor sí lo soy, pero en un grado tan exiguo que me daría pena a estas alturas estar diciendo, y soy víctima también, ¿entiendes? Sí. Pero sí hay cierta forma de victimicismo, si es que la palabra vale, ¿no? Son épocas muy violentas. El bachillerato es muy duro porque los muchachos, los compañeros de uno, todos los resolvían a punta de musculatura. El que nade mejor, el que más goles meta, el que más bien pegue y reviente y tumbe al otro. Y yo no era de eso, yo era un alma de Dios, muy delicado en el manejo del cuerpo, etc. Entonces, me parece que es una época en donde la violencia, como dicen los académicos, es muy transversal en todo, ¿no? En el maltrato, en el uso de un lenguaje muy áspero, de metáforas muy inaceptables en lo que tiene que ver con el sexo, con la credulidad religiosa. Yo siento que hay, yo no recuerdo, no tengo una memoria sana o en paz del bachillerato, porque siento que me tocó replegarme, era muy asustadizo con ese mundo tan fuerte, con ese hegemonismo del que tiene buen estado físico, etc. Es eso, ¿no? Y eso sí, una virtud que yo alego, es que en mi casa, por la forma, por los hábitos de mi papá y de mi mamá, era una casa de lectores. En la casa teníamos suscripción a Life en español, a Selecciones, la revista es la River Digest, a una editorial que se llamaba Thor, cuyas páginas venían pegadas, ¿no? Literatura universal. Era de literatura, la Eneida, la Odisea, la Ilíada, los grandes clásicos, ¿no? Virgilio, Homero, etc. Balzac, se leía mucho en la casa. Y alguna vez un amigo se molestó porque en una entrevista yo dije que en Sevilla habían apenas 3 casas con biblioteca: la de los Trujillo, la de los Navarro y la de los Duque. Entonces me dijo, es que no has ido a la de los Noreña. Pero
4 casas apenas con biblioteca, es muy poquito. Y yo obtuve mucho beneficio de eso, porque yo he sido un buen lector desde que tenía 15, 16 años, de novelas, de ensayo, etc. Y eso hizo que cuando entré a la universidad, un poco tardíamente, porque yo entré de 25, 26 años, yo ya fuera muy sobrado con respecto a mis compañeros de primer semestre, ¿no? Que eran de todas partes del país. Y yo tenía una cultura bibliófila, recuerdo que muy solvente. ¿No? Bueno, tú regresas acá, vienes acá, empiezas tu carrera, te expulsan y empieza tu vida al pie ya de la imagen. Digamos, ahí salen los primeros documentales. El primer documental viene a ser 1973, ¿verdad? Exactamente. A mí me sirvió mucho que cuando yo entré a la universidad, automáticamente mis compañeros de militancia de la JUCO, o sea, coincide mi ingreso a la universidad con mi ingreso a la JUCO, porque yo conocí a los camaradas de la JUCO en la universidad y entré a militar. Y coincidiste con Cano en antropología. Claro, fuimos compañeros de estudio de antropología. Él iba un semestre posterior que yo, pues posterior no, anterior. Anterior. Éramos del mismo organismo de célula, que cuando se trata de la JUCO no se dice célula, sino centro. El centro Bertolt Brecht, que funcionaba ahí en el Departamento de Ciencias Humanas, en el edificio de Sociología. Me nombran director del Cineclub 8 y medio, que ya existía, y del que todo el mundo tenía muy buena memoria. Entonces porque Alberto Rajal, estudiante de psicología, terminó carrera, entonces el Cineclub quedó acéfalo. Los amigos, los compañeros de la JUCO dijeron: Lisandro, que lo maneje. Y yo empecé a dirigir el Cineclub. Exhibía muy buenas películas, es la época del boom del cine cubano, de todo ese cine de Santiago Álvarez, Tomás Gutiérrez Alea, Humberto Solás, Memorias del Subdesarrollo, Santiago Álvarez, una época muy prolífica en propuestas cinematográficas latinoamericanas y sobre todo cubanas. Yo escribía en mimeógrafo, sacaba el comentario crítico, y el Cineclub, que tenía lugar en el aula Camilo Torres de Sociología, eso era teteado todos los jueves. A las 7 de la noche o 6 de la tarde empezaban la función, se hacía foro, mucho debate político, se entregaban las hojas impresas, mimeografiadas, y había muy buen debate. Ese Cineclub después se fue expandiendo en medicina, en ingenierías, y llegó un momento en que casi que toda la semana, Cineclub hoy, martes, en ingeniería, mañana miércoles en economía, pasado mañana jueves en sociología, en medicina, en fin, era una hiperactividad enorme. Eso para mí fue muy formativo, digamos, porque yo venía como de una especie de caos en el manejo del tiempo, y uno en la universidad encuentra, y en la militancia, uno encuentra como una brújula, un norte. Hay que ser organizados, hay que responder a ciertas rutinas con disciplina, hay que aprender a disertar, a llevar la palabra ante auditorios, a moderar debates, hay que ver películas, hay que ir a las clases de Darío Mesa, hay que estudiar a ver si nos ganamos la matrícula de honor, hay que ir a un meeting
en tal parte, en tal otra. Hay que hacer el periódico de la JUCO, que también lo dirigí. Se llamaba Rojo 69, Rojo 70, en fin. Y lo dirigí porque los compañeros que lo dirigían los mandaban a escuelas internacionales. Por ejemplo, yo me acuerdo que Álvaro Fallada, que era de la JUCO, dirigía el periódico Rojo y lo mandaron a Moscú a hacer escuela de cuadros 8 meses. Entonces yo tomé la dirección del periódico y yo puse una disciplina de prensa profesional. A las 8 de la noche del domingo se cierra la edición. El que no entregó su stencil ya picado a esa hora, su artículo será sustituido por cualquier otra cosa. Entonces, como la mayoría de la gente no cumplía, entonces yo dibujaba caricaturas o escribía otro artículo sobre arte. Y además empecé a vender el periódico. Y dije, no, pues, tanto trabajo para regalarlo. Se vende a 10 centavos. Y se vendía. Yo me acuerdo que cuando Fallada regresó, estaba indignadísimo porque yo había farandulizado el periódico de la JUCO, porque hacía caricaturas, escribía comentarios de arte, le hice superar esa rigidez doctrinaria que el periódico tenía. En fin, y fuera de eso, yo era crítico de cine del Espectador, del magazine dominical. Entonces, esa cantidad de actividades le hicieron pensar a alguna gente que yo sabía de cine. En realidad yo era un empírico, un aventurero, escribiendo crítica de cine dominicalmente en el magazine, escribiendo crítica de cine y haciendo debates acá en el Cineclub 8 y medio. Un poco arrojo de mi parte, cierta temeridad intelectual, en fin, pero lograba una buena fluidez con la gente, con el auditorio, con los lectores, etc. Y, esto es muy importante, en el año 73, el gobierno de Misael Pastrana dictó un decreto que decía: las películas internacionales que se estrenen en Colombia a partir de 1973 deberán ir precedidas en su proyección de un cortometraje hecho en Colombia. Entonces se abrió un mercado repentino de aproximadamente 80 cortometrajes de 10 a 12 minutos en todas las salas de cine comercial. Pero en ese momento no había sino 5 directores de cine en Colombia, que eran Pacho Norden, Guillermo Angulo, Luis Alfredo Sánchez, Julio Luzardo y Jorge Pinto. Todos habían estudiado en Europa. Pero ellos no daban abasto, 5 directores haciendo 80 cortos por año, no podían, ni se les iban a ocurrir tantas ideas. Entonces los productores, porque surgió un mercado de productores, porque era buen negocio venderle a Cine Colombia los cortos, porque era una ley de protección al cine de cortometraje. Entonces empezaron a buscar directores por todas partes. Hola, es el Erzundi que hace publicidad, ese debe saber de cine. Oye, este Antonio Montaña, que escribió un libro, un literato, y que dicta clases en los Andes de Humanidades, ese tipo debe saber de cine. Hola, este Lisandro Duque, que escribe en El Espectador, es director de un cineclub en la Universidad Nacional, maneja los auditorios, escribe, es carretudo, debe saber de cine. Entonces empezaron eso era como una cacería de brujas, a buscar directores de cine en todas partes para suplir esa escasez
de profesionales en ese oficio. Y ahí caí yo. Me agarraron, un productor me dijo, yo quiero hacer un cortometraje de 12 minutos a color, ¿usted lo puede hacer? Y yo descaradamente le dije, lo hago. Ojo que aquí es muy importante, y lo hice, más mal hecho que un carajo, pero ese año se hicieron unos 15 cortometrajes y yo gané el premio al mejor corto en el Festival de Cine de Cartagena, con ese corto tan mal hecho. Muy chambón, con mucho error en el concepto de la mezcla de sonido, de la escogencia de la música, todo, pero como con mucha intuición, y me fui comiendo el cuento. Yo pedaleo, tú pedaleas. Entonces, de la relación entre cine e historia, y tenemos la particularidad de que el cineasta que nos acompaña, Lisandro Duque, pues es una persona que ha vivido mucho el siglo XX y lo corrido del siglo XXI. Sí. Hace como 2 o 3 años salió un libro escrito por un crítico de cine que se llama Pedro Adrián Zuluaga, cuyo título es Las 50 películas canónicas del cine colombiano. Canónico entendido en el sentido del canon, las que responden al canon. Y en el prólogo él lo plantea con mucha claridad. Dice, películas que se han distinguido por sus reconocimientos internacionales, sobre todo, en muchos festivales A y B. Y entre esas 50 películas de los últimos 30 años, no hay una sola mía. Entonces, voy a explicar el motivo por el que yo no he hecho un cine que sea canónico, o sea, que se inserte en las corrientes exitosas de reconocimiento por parte de festivales internacionales. Esas 30 o 50 películas tienen un rasgo en común, todas. Quizás con la excepción de La estrategia del caracol, que fue un caso excepcional, digámoslo así, solitario, relativamente un caso solitario. Y es que el resto de películas, las otras 49, tocan el tema de la guerra en Colombia, del conflicto armado. Una película como El río de las tumbas de Julio Luzardo es una película sobre la violencia de los años 50 y el río Magdalena, donde se arrojan los cadáveres de los asesinados en el Huila, a orillas del río Magdalena. Canaguaro es una película sobre la violencia y la guerra liberal de las guerrillas liberales de los llanos orientales, y así hasta hoy. Películas de Víctor Gaviria, por ejemplo, Rodrigo D. y Vendedora de Rosas y Sumas y Restas, que están las 3, son películas sobre esas comunidades barriales, las comunas de Medellín, donde se gesta el sicariato. Y así pasando incluso por unas películas muy malas, el resto, que hablan del conflicto armado, que son sobre desplazados. Por ejemplo, La primera noche de Luis Alberto Restrepo, es una película interesante sobre una pareja de desplazados que llega a la 26 con Caracas, a esa esquina, y ahí se queda. La primera noche de una pareja de desplazados
que tiene del campo, que salieron de huida de su finca y llegaron ahí los dejó el bus, que tomaron, donde venían, traían una colchoneta, 2 biberones porque hay un bebé, una ollita y una muda de ropa. La mayoría de películas son de ese corte, algunas muy buenas. Hay otra de Luis Alberto Restrepo, que es el padre Gabrieles, sobre un cura al que asesinan en el campo porque es un párroco en una vereda que es progresista y apoya al campesino del lugar en sus luchas por la tierra, y lo manda a matar el gamonazo. ¿Qué pasa conmigo ahí? Es que yo no hago películas sobre el conflicto armado. Yo no he hecho películas sobre el conflicto armado salvo esta. Y es una mirada traviesa, sesgada, humorística, digámoslo así, sobre el conflicto armado. El resto no tienen mucho o nada que ver con el conflicto armado. ¿Por qué eso? Primero, porque como yo he vivido la violencia, yo la he visto. En la vida real, yo me acuerdo en mi infancia, 12, 13 años, que jugábamos a la Vuelta a Colombia al trote, ¿no? Una pandilla de amigos. La primera etapa, Sevilla, anfiteatro, ojo, Sevilla, anfiteatro. Y llegábamos allá, sudando, o en bicicleta era la carrera, y poníamos la bicicleta recostada en la pared y nos trepábamos a mirar 8 o 10 cadáveres decapitados. Una vez estaba la puerta del anfiteatro abierta y entramos y vimos, como si fuéramos estudiantes de medicina, cadáveres sin cabeza. Las cabezas estaban en el suelo y aquí estaban los troncos. Entonces yo me acuerdo que todos miramos así y veíamos todo lo que hay de aquí para abajo, las costillas, ¿no? Recuerdo el olor, recuerdo esas sábanas manchadas de sangre seca y llena de polvo de las veredas. Era de un color como el que es como ese, no son rojas. La sangre después de un tiempo se va poniendo como rosada y sucia. Entonces, como además yo vi hombres matándose a machete a lo largo de 6 cuadras, como más de una vez, tampoco voy a decir que muchas, pero más de una vez, diría que 4 o 5, oí balas y miré y estaban un tipo disparándole a 2 metros a otro que caía muerto. Entonces esa memoria, a mí nunca me ha hecho falta recrearla a través del cine. Es una memoria que me asquea, que me duele. Yo creo que por eso cuando empecé a hablar acá del abuelo Rafael, al que le preguntaba sobre recuerdos suyos de la guerra de los 1000 días, que él gruñía y decía, yo no me acuerdo de nada. Es que el que ha estado en la guerra o la ha visto no quiere acordarse de eso. La película La historia oficial de Luis Puenzo, que ganó Oscar a mejor película, Oscar a mejor actriz, esa película fue un fracaso en Buenos Aires, no le fue a nadie, pues tuvo muy poquito público, porque Luis Puenzo la hizo recién acabada la dictadura, y era sobre la dictadura y los niños perdidos y las madres que no volvían a ver a sus hijos, y los hijos de izquierda que eran torturados por el ejército y que eran arrojados desde helicópteros. Pero el público no quería acordarse de eso.
Entonces yo por eso no he hecho películas canónicas. No he hecho películas, a pesar, yo cuando veo una película colombiana con violencia, y hay muertos y avaleros y puñaladas y ¿no? Tipos que se agarran a machete, me pasa lo mismo que cuando veo los cuadros de Saturnino Ramírez. Digo, él ha visto esto de lejos, pero él no ha jugado billar, él no sabe cómo se coge el taco, lo ha visto de lejos. Entonces cuando yo he visto películas sobre el narcotráfico, que RCN y Caracol volvieron eso un género, y todos los actores colombianos jóvenes hablan como sicarios. Entonces, ¿qué papá? ¿Cómo es la movida con usted, hijo? ¿Usted lo que quiere es que yo lo arregle o qué? ¿Ah? Si quiere lo muñequeo, ¡pum! Y además cogen el revólver así. Es muy claro que yo veo que solo en las películas cogen el revólver así, en verdad así. Entonces, a mí ese género me asquea, no me gusta, y no he sido capaz de escribir sobre eso. No he tenido la voluntad de hacerlo. Cuando veo películas de colegas que en su vida han visto un guerrillero, que ni siquiera han hablado con un guerrillero, que nunca han estado en un campamento guerrillero, y yo digo, este muchacho está trabajando desde oídas la versión que ha escuchado de los medios de RCN. Hay una película que llama Alias María, yo la vi, sí, este pendejo, pero además esa película, ojo, fue seleccionada en Cannes. Entonces yo la fui a ver y yo, este muchacho no ha conversado con una guerrillera en su puta vida, nunca ha hablado con una guerrillera, no sabe cómo es la cosa. Él come la versión de Claudia Gurizati o de Gustavo Gómez, de que a las peladas de 12 años las agarran la guerrilla y se las tiran a los guerrilleros para que abusen de ellas, se las pasen y les hagan violación colectiva, ¿no? Y después la obligan, si queda preñada, a que aborte, y después la maltratan y se la pasan al secretariado para que los del secretariado abusen de ellas. Ese muchacho en su vida ha visto una guerrillera, no ha hablado con ellas, no conoce la realidad de las regiones, no sabe, por ejemplo, cuál es el horizonte, porque además da la casualidad de que son de ciudad, muchachos de ciudad, muy jóvenes, que la versión que tienen del reciente conflicto armado, del actual conflicto armado, si es que se está prolongando, es una versión pasteurizada, más factorizada, televisiva. Nunca han estado en un pueblo. Tú recuerdas que yo ahora dije, y un día me quedé solo en mi pueblo, y me tocó ir a jugar billar con los únicos, con los que no eran amigos míos porque se habían ido, y yo me quedé solo. Entonces me fui a jugar con Chucho el embolador, con Pate Fusil, el cantinero. Así es la vida en los pueblos. Y en los pueblos pequeños, en las aldeitas, tipo Montañitas, Doncello, Puerto Rico, que son pueblitos chiquiticos, de unos 2.000 habitantes. Una muchacha o un muchacho. Lo que pasa es que lo que violenta el tema en tratándose de mujeres es que son estadísticamente más abusadas, digamos. Pero también hay casos de abusos homosexuales contra muchachos. Pero a lo que quiero referirme es a que un muchacho de 14 años
cuya escuela en su pueblo no llega sino hasta tercero de bachillerato y sus papás no tienen plata para mandarla a Neiva o a Florencia a que termine cuarto, quinto y sexto de bachillerato. La muchacha queda ahí y el muchacho ayudando y la muchacha también en las faenas de la tierra, la cocina, todo esto, y se van aburriendo porque los 15 años, la adolescencia, yo creo que adolescencia viene de adolecer, de sentir cosas, es cuando uno tiene los grandes sueños de realización futura, cuando uno tiene sus grandes fantasías, uno quiere ser o un piloto o un deportista, una celebridad del deporte. Y ni se diga hoy en día que tienen televisión en toda parte con antena satelital, los sueños de esos pelados. Y la única alternativa que les queda para escoger su futuro es el ejército, o los paras, o la guerrilla. Y en muchos de esos pueblos la guerrilla tiene muy buena comunicación con la población. De hecho, si no la tuvieran, no hubieran sobrevivido 52 años. Entonces el papá de esa muchacha o la mamá alguna experiencia tuvieron en algún momento con la guerrilla, o fueron guerrilleros, o su mamá fue guerrillera, o su papá. Y los pelados, según la orientación ideológica dominante en ese grupo familiar, dicen, pues me voy con los paras, porque parece que la tenencia de un arma es algo muy excitante en un joven. Yo es que nunca he cargado un arma. Es una sensación de poder, de que ahora sí nadie me va a joder, ¿no? O el revólver, o la metralleta, etc. Entonces ahí ellos deciden irse. La guerrilla no recluta gente a la fuerza, ni los paras tampoco, porque una fuerza irregular, armada, no necesita gente conseguida a la fuerza, porque se les van a volar muy pronto, porque son inmanejables. En cambio, un pelado de 15, 16 años que tenga convicción puede llegar a ser un magnífico combatiente. Yo ahora que estoy viendo esa serie de Netflix, La Guerra del Vietnam, veo pelados de 12 años haciendo prácticas militares con un entusiasmo, una excitación, una capacidad de combate enorme. Pero si esa incorporación, en el caso aún de que hubiera sido involuntaria, de un joven de 14, 15 años a la guerrilla, se juzga con la óptica contemporánea urbana de que los niños no tienen por qué estar en ese tipo de actividades, pues obvio que uno se horroriza, pero esa no es la realidad de esa aldea, de ese pueblo, esa no es. Yo tengo mucha amiga guerrillera, mucha, y cuando empiezo a mirarla que no me dan las cuentas, y yo le digo, ¿cuántos años, a qué edad te metiste a la guerrilla? ¿O cuántos años tenés? Me dicen 22. Entonces yo empiezo a hacer cuentas. Y digo yo, o sea que, pero es que me dice fulano que te conoció hace 8 años. O sea que hace 8 años tú tenías 14 años, sí, sí. Pero yo me metí antes, yo me metí cuando tenía 12 años. A los 12 años, claro, yo me volví a la casa. Me vine con ellos, me incorporé, ayudaba en tareas de niños y después fui ascendiendo y soy comandante de columna. Tengo un mando de tropa en una escuadra
¿Qué te llevó? Entonces es distinto, entonces uno dice, mierda, el que escribió, el que hizo la película Alias María, está hablando de una niña que la cogieron y la pusieron así, usted tiene que matar, no sé. No, esa es una visión maniquea. Y esas son las películas, algunas de las que están en las famosas 50 películas canónicas. Un tema como el de la emigración ilegal, de un provinciano de capa media, hijo de un artesano que cultiva gallinas, Bisausa, donde no hay sangre, ni peleas, ni armas. Unos niños de los años 50 que asisten por primera vez con todo el pueblo a ver el debut de la televisión, del único aparato de televisión que hay en el pueblo, Los Niños Invisibles. Ahí no hay muertos, bueno, sí hay muertos, el peluquero, que lo matan por ateo, por hablador, por hablantinoso, en fin. Esto que es una mamadera de gallo. Yo quería mamar gallo, porque además este episodio ocurrió en el pueblo mío, me lo contó un comisionado de paz, Chucho Bejarano, a quien mataron acá cerquita, en la Facultad de Economía. Chucho me dijo, los paisanos tuyos son maldados, son pícaros. Y yo, ¿por qué? Digo, porque cuando yo era comisionado de paz, me llamó un cura de Caicedonia y me dijo que había unos guerrilleros que querían entregar unas armas y unos secuestrados en Sevilla, pero que ellos no se reunían allá porque se les calentaba el parche, que nos pusiéramos una cita en Calarcá, y le hice el viaje a Calarcá, a esos famosos guerrilleros, y me llegó uno de ellos y me dijo, tenemos 3 secuestrados, 60 fusiles acá, 20 fusiles acá y 18 hombres. Si nos pagan 20 millones de pesos, entregamos todo eso. Y se los pagaron y no tenían ni acá, ni secuestrados, ni nada, ¿no? Los engañaron. Y además los hicieron ir a Sevilla y llevaron toda la prensa. Fue Carlos Sosa, que era el comisionado de Barco, ¿no? Fue Chucho Bejarano, y llevaron toda la prensa del país. Hoy se entrega un grupo guerrillero, un Bate Mancayón, un ala del Bate Mancayón en Sevilla Valle, y los dejaron metidos. Y una señora de ahí, de Carangas, le preguntó a Chucho, le dijo, ¿y cómo era el que habló con usted? Y yo era un muchacho así como que les preguntó, ¡ah! ¡De ojos verdes! ¡Ah! Ese es un bandido, mire, ese vive por allí, pero ahora no lo va a encontrar. Ese muchacho, cuando en Armero hubo la inundación y el deslave ese, se fue y pidió casa allá para la mamá. Le dijo que era damnificado. Sube un avión y con otros 2 amigos hacen pochas y panochas y se la pasan metiendo bici. Entonces, a mí me cuentan esa historia y yo me entusiasmo y escribo esto. Solo que no lo hago con gente local, sino que pongo que sean mimos, en fin, cuento la peripecia. Esto fue porque lo viví yo, pero aquí no hay un solo muerto. El único muerto fue porque se suicidó, ¿no? Esta es una película para hacer una denuncia y hacer un escarnio de la religión católica y del concordato y del autoritarismo de un párroco. Milagro en Roma, ¿no? Milagro en Roma, no tiene nada que ver con conflicto armado ni nada. Entonces no son películas que hayan, porque ¿qué espera el mercado? Yo lo digo porque yo he estado en festivales. ¿Y qué les gustan los festivales? Y les sigue gustando. Y los festivales europeos, por ejemplo. Les gusta el cine de narcos, de guerrilla, de secuestros, de enfrentamientos armados, de negociadores de paz. Eso es lo que les gusta, eso es lo que vende de Colombia. Y sin embargo estás animado con lo de Cano, es decir, ahí... Es que yo en el género documental, es otra cosa, esto es ficción. En el género documental
sí me seduce mucho el tema del conflicto. Ah, ya. Yo hice una serie de 6 capítulos de 1 hora sobre Alfonso Cano, con puras entrevistas y reconstrucción de material de archivo audiovisual de las FARC, de Caracol, de RCN comprado, con entrevistas con guerrilleros que estuvieron con Alfonso Cano en el último combate, con miembros de la dirección del secretariado, y creo que lo entrevisté a casi todos, que habían compartido con Alfonso Cano algún momento de su militancia. Timochenko me contó cuando llegó Alfonso Cano por primera vez al campamento de Jacobo Arenas y Marulanda, donde Timochenko era enfermero, y que Alfonso pasó sin saludar y que a él le causó muy mala impresión. Digo, a mí me causó muy mala impresión porque uno llega a un frente guerrillero y si uno va a organizarse, a enrolarse en la organización, pues hombre, uno ve a un tipo herido y a un enfermero y pues uno dice, ¿qué está pasando? ¿Cómo está el compañero? Pero él me pareció como indolente, como que le fue indiferente ese episodio. Y que después Alfonso, en 6 o 7 meses después, que ya estaban en la organización, Timo le dijo, oye, yo tenía tan mala impresión de ti porque es que ese día pasaste y miraste y me viste a mí de enfermero, curándole las heridas y poniéndole un torniquete a un compañero que estaba ahí en muy mal estado, lo habían traído de un combate, y a ti no te preocupó. Que Alfonso le dijo, es que se me habían perdido las gafas en un aguacero, llegando allá, pasó una rama y se las botó, y yo soy ciego. Cuando yo llegué allá sin gafas y yo veía eran puras cosas borrosas. Ese fue el problema. Por eso ni me acuerdo. Yo distinguí a Jacobo Arenas porque me habló y a Marulanda porque tenía la toallita. Es una serie que yo quiero mucho. Son 6 capítulos, tienen muy buenos testimonios. Es una serie documental militante. Después de eso hice un documental para Señal Colombia, encargado por Presidencia de la República, por Derechos Humanos, porque forma parte de la exigencia que hace la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para resarcir la reputación de Manuel Cepeda. Entonces eso fue lo último que he hecho. Muy bien, ¿alguna cosa que nos quieras decir a los historiadores, a los estudiantes de historia? A mí me parecía importante destacar ese hecho de por qué puede haber una diferencia tan importante entre el rendimiento narrativo, el tipo de narración que acomete un historiador con el tipo de narración que acomete un cineasta. Que los cineastas, y ahí yo no estoy hablando de mí, estoy hablando de muchos de los otros, tienen una metodología muy distinta según, ese es un paisaje bastante desigual. Hay gente de mucho talento y hay gente que no tiene ningún rigor para trabajar. Entonces yo no sé, yo me acuerdo viendo los títulos que distinguió el crítico Pedro Adrián Zuluaga, yo decía, pues sí, todas son películas sobre guerrilla, paramilitarismo, hay muertes, hay enfrentamientos, hay sicarios, todo eso. Por lo menos yo no soy de esa nómina brillante, envidiable. Han vendido más películas que yo, indudablemente. ¿En este momento en qué estás pensando o haciendo? No, yo estoy... filmográfica. ¿Estás descansando? No, estoy en un sabático porque te contaba que me van a hacer una cirugía y esa cirugía supuestamente iba a ser
la próxima semana y me la postergaron para la última semana de septiembre. Entonces estoy haciéndole el duelo a esa cirugía, preparándome, concentrándome. ¿Y esperas que la convalecencia sea larga? No, ojalá que no. No, no es tanto lo larga, sino lo incómoda, y para mí es una incógnita, porque es una operación que me van a hacer acá en la nariz. Y conlleva una reconstrucción plástica. Y no es por vanidad. O sea, no es que me vaya a mandar a hacer la nariz de Juan Manuel Santos. Entonces, como hablaban de video, de la cosa visual, yo te dije, quién sabe si yo... Para mí es una incógnita cómo va a quedar mi aspecto, mi propia aceptabilidad con una nariz modificada. Entonces estoy deliberadamente ocioso. Bueno, podríamos seguir aquí por século a século. Muchas gracias, Lisandro. Muy amable.